¿Le podemos dar un aplauso más a Jesús? Oh, Jesús, 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 te adoramos, Rey. Nada se compara, Señor, a oír tu voz. Nada tiene comparación, ni las mismas bendiciones que hemos recibido, ni los mismos milagros se pueden comparar con oír tu voz. Recién mientras estábamos adorando, recordé que por allá en 1776 en esta nación, el 2 de julio se presenta un escrito que decía más o menos así: el 2 de julio será recordado por generaciones. Claro, el 2 porque se presentó el 2 y aprobó el 4. Como el día, dice, de la independencia, pero no la independencia. Fíjense, dice, el día donde será recordado por generaciones, dice. El día donde todos adorarán con devoción al Dios Todopoderoso. Jonathan Edwards escribe. Y dice, y lo recordarán con pompas, desfiles, fuegos artificiales y celebraciones. Y recién estábamos adorando ahí, y el Señor me dice: ¿en qué momento dejamos afuera el celebrado? Porque siguen los desfiles, siguen las pompas, siguen las fiestas, pero el celebrado está ausente. Pero tiempo profético se trata no de una conferencia más. Fechas como estas no son por casualidad. Hay un hambre en el ambiente, en tu corazón y en tu espíritu, que tenías que estar aquí, porque Dios está despertando una iglesia que dice: Señor, perdónanos por haber vaciado todo de ti, por habernos quedado con la envoltura y habernos olvidado de la esencia. Y podía sentir que en esta nación se levanta una iglesia que verdaderamente volvemos a centrarnos en el celebrado. Esta nación fue fundada para la devoción al Dios Todopoderoso. ¿Saben? El otro día en Perú me contaron un testimonio. Perdone que sea tan irrespetuoso, no me presenté, soy Manny. Pasa que hay una presencia de Dios tan hermosa. Yo vengo felizmente cansado. Recién aterrizamos junto con Ronnie hoy, pero felices porque no he dormido hace 2 noches. Yo vengo de la isla Tierra del Fuego. Salí el día primero a las 8 de la mañana y recién llego ya a mediodía. Pero feliz porque cuando el Padre nos convoca. Y el otro día estaba yo en Perú y me cuentan un testimonio, un matrimonio. Resulta que ellos tienen una niña de 2 años y un día cae en cama postrada con fiebre altísima, la llevan al hospital y ya no salió más del hospital porque le hicieron exámenes, nadie sabía qué le pasaba y descubrieron que había atacado un virus el cerebro de la niña y había afectado tanto su cuerpito que ellos dicen así, y nos dieron el diagnóstico frío. Así vieron como a veces son los médicos, te dicen así frío, sin prepararte, su hija no volverá a caminar. Les recomiendo que la van a llevar a su casa, compren una cama ortopédica y ahí va a estar. Y si nosotros nos llevamos a nuestra hija a la casa, sí, y dice, le compramos una cama ortopédica, pero hicimos un pacto con mi esposa, dicen. Decidimos que cada mañana nos íbamos a levantar antes de que salga el sol y nos íbamos a ir a la habitación de nuestra hija y llevábamos una Biblia, dice, y llevábamos una casetera, poníamos alabanzas y adoración, y antes de que salga el sol nos poníamos al lado de la cama de nuestra hija y empezábamos a adorar a Dios. Ella dormía, pero nosotros adorábamos, dice. Orábamos en lengua, hablábamos al Señor y de repente leíamos salmos, el que habita el abrigo del Altísimo, y eso lo hacíamos cada mañana. Dice, no lo hicimos 1 año, no lo hicimos 2 años, lo hicimos por muchos años, dice. Nuestra hija estaba postrada. Pero nuestro Dios es un Dios de repentes y de un día. Un día, antes de que salga el sol, estaban ahí en la cama. Oh Padre, te adoramos, te exaltamos. Estaban adorando, leyendo salmos y cantaban el matrimonio. Y dice, y de repente, pastor, dice,
nuestra hija se dobla así, se sienta en la cama y dice, mamá, quiero caminar. Dice, pero como desde los 2 años ella no caminaba, sus piernitas eran muy flaquitas porque sus músculos están atrofiados, eran muy chiquititas las piernitas. No, hija, dice, pero y se agarró de las sábanas y se paró, y obviamente si soltaba se caía, pero empezó así y dice, pastor, delante de mis ojos mi hija volvió a caminar por primera vez ese día. Y cuando me contó, dije, gloria a Dios. No, pastor, pero ese no es el testimonio, me dice. Entonces, ¿cuál es? Me dice, lo que pasa es que nosotros nos llevamos a nuestra hija al hospital y le hicieron exámenes por 2 días seguidos desde la coronilla hasta los pies. ¿Qué pasó? Dice, no encontraron rastro del virus por ningún lado, dice. Como si jamás la hubiera tocado. Entonces ese día, dice, nosotros volvimos a casa y esa pieza, esa habitación, la cerramos con candado y mandé refeccionar una habitación nueva para mi hija. La pintamos rosa, le compramos una cama de princesas porque ya tenía 14 años. Y una habitación de princesa. Y aquí, esta habitación será la habitación del dolor. Y la pusieron con candado. Y esta es la habitación ahora del milagro. Y claro, dice que le dijeron, hija, que te vamos a llevar a Disneyland. Y le llevaron a Disneyland. La llevaron, se anotó en un colegio, empezó a jugar deporte, voleibol, fue al cine, empezó a tener amigos. O sea, una vida que ya nunca la había podido hacer. Pero yo no entendía el testimonio. Usted tampoco, ¿verdad? No me dice, ¿a dónde va a llegar? Así estaba yo. Le dije, ¿cómo que? Y le dice, bueno, dice, el problema, pastor, dice, es que un día, cuando nosotros vimos el milagro de Dios, dijimos con mi esposa, ahora vamos a seguir orando cada mañana antes de que salga el sol, pero ya no pidiendo el milagro, simplemente agradeciendo por el milagro. Entonces nosotros nos levantamos cada mañana a orar a Dios por la ingratitud. Una mañana, dice, nos despertamos y nuestra hija no estaba en su habitación. ¿Qué pasó? Fuimos al baño, hija, ¿estás ahí? No estaba. Salimos al patio, hija, ¿estás ahí? No estaba. Seguro se habrá, ¿dónde estará? Se escondió, está en la habitación. No la encontraban. Y la mamá siempre tiene ese sentido. La mamá, ¿no será que se fue a la pieza del dolor? No creo. Se fueron efectivamente el candado estaba abierto, la puerta semiabierta. Y cuando entran me cuentan que la niña estaba postrada, se acostó en su cama ortopédica, salían sus lágrimas así y ella estaba arriba, hija, y se asustó, dijo, ay, ¿qué pasó? Nos asustaste, ¿dónde estabas? No te encontré, ¿qué haces aquí? Ay, dice, perdón, papás, es que les tengo que decir algo. Ha sido hermoso caminar. Es maravilloso conocer Disneylandia, tener amigas, ir al cine, tener una vida normal. Es hermoso, papá, si estoy agradecida a Dios. Pero esta mañana, le dijo, extrañaba tanto aquel pequeño Pentecostés que había en mi cama. Él me hablaba, yo lo escuchaba. Papás, perdónenme, pero he comprobado hoy que nada se compara con oír su voz. Tiempo profético. No confundan, es hablar de parte de Dios, es oír a Dios. ¿Qué Él está diciendo para este tiempo? No veniste a escuchar al profeta Ronnie, amén, y a Marcos. Dios está hablando. Y yo estaba ahí en la isla, en Tierra del Fuego, y un día orando, el Señor me dice, hay gente que está desesperada por mí, que están extrañando aquellos pequeños Pentecostés que tenían y que me escuchaban más a mí que sus estrategias y sus ideas, me escuchaban. Nada se compara a tu presencia,
Nada se compara a oír tu dulce voz, Jesús, Jesús. Nada se compara a tu presencia. Nada se compara a oír tu voz, Jesús, Jesús, Jesús. Nada se compara a tu presencia. ¿Te acuerdas de aquellos pequeños pentecostés que tú tenías? ¿Te acuerdas cuando te encerrabas y antes de que salga el sol tú estabas ya ahí escuchándolo? ¿Te acuerdas cuando no te importaba nada más que estar ahí con Él? Te invito a que cierres tus ojos 2 minutos más. Yo ya voy a ir a la palabra, pero estos minutitos, cierra tus ojos. Jesús, Espíritu Santo, revélanos a Cristo esta noche. Hoy volveremos a escuchar tu voz. Hay personas que están aquí que sienten esa desesperación. Dicen, yo necesitaba tanto volver a oír a Dios. No sé en qué momento me acomodé. Y ha sido hermoso lo que hemos vivido. Ha sido hermoso el 2016. Ha sido maravilloso, aún los milagros de crecimiento en el ministerio. Pero sabes que nada se compara a oír su voz. Cuando lo escucho a Él, sé quién soy, sé a dónde voy. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Cuando escuchas su voz, tu desierto termina. Cuando escuchas su voz, todo vuelve a vivir. Cuando escuchas su voz, presencia, nada se compara a oír tu dulce voz. La última vez, Jesús, oh Jesús, Jesús. Nada se compara a tu presencia. Nada se compara a oír tu voz. Con tus ojos cerrados te digo algo más. ¿Cómo se lo cantarías si yo te dijera que Jesús, qué pasaría si Él entrara a este auditorio ahorita en persona? ¿Te imaginas? Y Él caminara por delante de tu asiento, Cristo. ¿Cómo se lo cantarías? ¿Qué le dirías? Es que el Señor me decía bien fuerte que su perfume inundaría este lugar estos 3 días, que sería Cristo siendo revelado. Padre, hoy te decimos a ti que te amamos y no hay nada. Como decía la mujer de Cantar de los Cantares, sí es buenísimo el vino, pero tu amor, yo prefiero tu amor más que el vino que tú me puedes dar. Te prefiero a ti por sobre las bendiciones que nos puedes dar. Aquí hay una iglesia, Señor, que te preferimos a ti. Nada se compara a tu presencia, a oír tu voz. En el nombre de Jesús. Wow. Amén. ¿Cuántos están enamorados? Perdónenme, pero estoy un poquito enfermo de amor. Y les quiero contagiar. Dile al que está a tu lado, qué bueno que te sentaste aquí a mi lado.
Oré toda la semana que fuera así. Varón ungido, ¿me acompañas? Yo quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la en el libro de Efesios, pero tengo una convicción muy fuerte. Miren, normalmente le decía a Marcos, yo no suelo abrir una conferencia. No sé por qué siempre como que a mí me toca la parte más en la medio, al final, de activar sobre el evangelismo y eso. Pero esta vez Dios me dio una palabra que me quemaba yo no dije nada, yo no dije, no hablamos con el organizador, pero sabía que era para comenzar. Porque es sencilla, no que yo crea que le traigo la revelación. No, es muy sencillo. Eso se lo dejo al profeta Ron. O a Marquiño. Pero de verdad que me quemaba y pesaba en mi corazón, porque era una palabra que habla sobre el posicionamiento de la iglesia para este tiempo. Creo que la iglesia ya está en la altura. O sea, se ha hablado mucho de Cristo en nosotros, en la esperanza de gloria. Hay dos verdades que van a siempre estar presentes en el evangelio, en la cultura del reino, y es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y ya es tiempo que la iglesia esté a la altura de las circunstancias a las cuales las naciones están gimiendo. Y eso es que la iglesia tome el posicionamiento que Dios está requiriendo de su iglesia. Porque para tiempos como estamos viviendo, Dios, créeme que no perdió el control. Él está posicionando a su iglesia. Estos 3 días no te pierdas ninguna charla, no te pierdas ningún minutito. ¿Sabes por qué? Porque son vitales para el posicionamiento del cuerpo de Cristo en las naciones. Creo que después el profeta Ronnie le va a contar la visión que él tuvo cuando aterrizó aquí. Pero estoy consciente que no le estoy hablando a un salón de 100, 200, 300, 500 personas. Le estamos hablando a la nación y le estamos hablando a las naciones. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo sea posicionada para la tarea, para el tiempo que estamos viviendo. Por eso con ese nivel de... Es como algo que me quema. Necesito que usted tome nota, lo reciba en su espíritu, porque es tiempo que nos posicionemos en Cristo. Yo creo que yo visiono 2017 y 2018, 2 años de mucho avance en la iglesia. Ya no se va a hablar de ministerios como tal, sino de movimientos del Espíritu. No van a poder decir el ministerio, no, son movimientos del Espíritu. Va a empezar a ver y donde nosotros ni imaginábamos. 2017 va a ser un año de posicionamiento, posicionarnos en la seguridad en Cristo, posicionarnos en la perfección de Cristo, en la firmeza de Cristo y en la plenitud de Cristo. Y la carta es tremendo, porque estaba leyendo Efesios y habla, es un mensaje que nos ubica, nos direcciona, pero nos señala un orden de 3 estados de la vida de un cristiano. Y eso es lo que voy a hablar, solamente 3 puntos de 3 estados en que menciona Efesios, en que Dios nos posiciona. 3 estados donde Dios nos está posicionando. ¿Están conmigo? ¿Cuánto tiempo pasó? A ver. Bien, me quedan 40 minutos. Ok. El primer estado, yo quiero que vaya conmigo en Efesios capítulo 1. Hoy vamos a leer bastante la palabra, ¿sí? Es muy importante. Efesios 1, versículos 20 y 21. Dice, yo voy a leer la versión NBI, dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad. Qué tremendo, diga conmigo, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Miren qué tremendo. Y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Vamos a Efesios 2, versículos 6 y 7. Y en unión con Cristo Jesús, o sea, en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros
la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Está tan claro, capítulo 1, Dios posicionando a Cristo, y en el capítulo 2, juntamente con Cristo nos posiciona a nosotros. El primer estado donde Dios nos posiciona como iglesia es sentados con Cristo. Sentados con Cristo. Es un estado que Dios está posicionando a la iglesia a entender, porque algunos dicen, ay, qué raro, ¿cómo sentados con Cristo? O sea, porque en el mundo natural, normalmente nosotros andamos, hacemos, trabajamos, y después que trabajamos, nos sentamos. Qué arduo trabajo. En el mundo espiritual es al revés. Nos sentamos con Cristo. Y después vamos a hacer. Los felicito porque en fechas donde, y no es para criticar ni nada, no estoy hablando, pero los felicito porque hoy el día 2 estamos, ¿no? Yo volé, no dormí por 2 días que no me acuerdo en qué día estoy. 2 de enero viniste a sentarte yo estoy, porque Dios me habló esto. Aquí ya hay gente que tiene organizada su agenda 2017 y está con afán y ansiedad diciendo, ¿cómo voy a hacer lo que tengo que hacer? La visión que Dios me dio, todo. Pero te voy a decir una cosa, en el nombre de Jesús, yo quiero que hoy sea impartido un espíritu donde vuelvas a posicionarte y te sientes con Cristo en lugares celestiales. No permitas que ya la ansiedad y te empiece a ganar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pastor, si estás aquí, yo no sé, pero siento una palabra para los pastores. Les voy a decir una cosa, este año ya no serán tus propias fuerzas. Hasta aquí lo has intentado. Pastores, levante su mano. Declaro en el nombre de Jesús, vas a aprender en este tiempo a reposar en Cristo, a estar sentado por encima de toda autoridad, juntamente con Cristo. Ya no lo has intentado mucho en tus propias fuerzas. Prepárate, porque el Señor va a ser así. Pastor Edwin, va a ser así. Hay pastores que dicen, pero pasó el tiempo. Y ¿sabes qué? El tiempo Dios lo va a redimir. Lo que pensaste que no pasó en muchos años, en este tiempo vas a comenzar a avanzar cuando aprendas a estar sentado juntamente con Cristo. Y la gente dirá, pero pasó el tiempo. El Señor redime los tiempos. Lo que no pasó en años va a comenzar a suceder. Y esta no es una palabra para animarte, es algo en el espíritu. La iglesia tiene que posicionarse, no andar corriendo de un lado para otro. Ay, porque ahora vamos a hacer esto. No, Dios en el mundo espiritual siempre es al revés todo. No, porque hacemos y después allá vamos a descansar. Sentémonos con Cristo. Es como el proceso del crecimiento espiritual, también es al revés. En el mundo natural nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. En el mundo espiritual morimos, nacemos, crecemos y nos reproducimos. Mañana vamos a hablar de eso porque hoy se me puede ir, la gente se puede ir. ¿Cómo va a empezar a hablar de morir? Y sí, el crecimiento espiritual comienza muriendo. Morimos a nuestro ego. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Ya no vivo en mi ego. Wow. Posicionarnos en Cristo. La vida cristiana comienza sentados. Algo que Marcos siempre nos repite cuando estamos como equipo es que el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene nombre de acción. ¡Acción! Yo soy muy inquieto, ya se dio cuenta. Soy inquieto, por naturaleza soy así. Me cuesta estar tranquilo. Pero viera cómo Dios me ha ministrado. En el libro de los Hechos, que uno ve los Hechos de los Apóstoles, comienzan esperando. Esperen. ¿Sabes el poder que hay que te tomes estos días de principio de año para bajar todo? Disfruta este momento. Sentados juntamente con Cristo. Posicionados en el lugar que tenemos que estar. Así daremos el fruto que Él espera. Posicionados. Sentados. Ahora,
Algunos dicen, ay, pero ¿qué es estar? Es como no hacer nada. No, es una posición de reposo, que no significa no hacer nada. Al contrario, es una posición de confianza. Estar sentado con Cristo es una posición de confianza. Es una posición de dependencia. Es una posición basada en un consumado es, no en lo que yo puedo hacer, es en lo que Él ya lo hizo. Pastores, descansen en que lo que Dios nos llamó a hacer, consumado fue en la cruz. Nosotros no es que inventamos algo nuevo, es en una gran verdad, es que Él ya lo hizo. Porque qué difícil sería pensar que nosotros lo tenemos que hacer. Diga conmigo, consumado es. ¿Está? Pero estar sentado con Cristo significa que yo tengo presente que como consumado es, no lo tengo que hacer yo, ya fue hecho. Yo tengo que ser consciente de esa autoridad, de ese gobierno. Es muy por encima de todo esa autoridad. Tengo que avanzar, pero Dios me habló muy fuerte sobre este punto. De que hay personas que se les ha hecho muy pesada la carga. No sé quién eres, pero Dios me mostró que había personas que vinieron a esta conferencia diciendo, si Dios no me habla, yo no voy a seguir adelante. Y el Señor me decía que vamos a aprender a estar en una posición de dependencia, de confianza en Dios. ¿Sabe qué? Yo le hablo, esta prédica es para mí, solo que me cae bien y dijo que me escuche. Porque a mí Dios me habló muy fuerte. Cuando yo estaba en mucho movimiento y una iglesia muy grande, de repente Dios me dice, vas a moverte a un lugar. Hay cosas que tienen que nacer, pero van a nacer cuando tú aprendas a depender. Porque yo siempre que pasaba una crisis, yo quería solucionar. O sea, ¿cómo la hago? ¿Vieron que uno quiere solucionarlo uno? Y no, yo puedo de acá, yo hago esto, yo puedo. Y Dios dice, siéntate. ¿Sabes? Cuando tú quieres ver quién es el jefe en una empresa, fíjate quién es el que está sentado. Los que andan corriendo por los pasillos no son los jefes. El que realmente manda está todo en control. Él hace así. Es una posición de autoridad y de confianza en de que, Señor, yo no sé cómo va a ser, pero necesito posicionarme juntamente con Cristo en lugares celestiales. No puedo estar enredado en problemas domésticos si queremos hablar de algo nacional. Queremos que Estados Unidos se vuelva a Cristo. No podemos nosotros andar enredados con cosas de todo un ciclo vicioso. ¿Cuántos están empezando a sentarse con Cristo esta noche? Vamos a posicionarnos en Cristo. El segundo estado que veo en Efesios está en el capítulo 4, versículo 1. Por eso, qué tremendo, yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan, digan conmigo, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Miren el capítulo 5. Acompáñenme, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida, wow, de amor, no un evento de amor, una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Versículo 9. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Y comprueben lo que agrada al Señor. Wow. Versículo 15. Salta un poquito. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
Por tanto, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El segundo estado del cual quiero hablar por unos minutos más es viviendo con Cristo. Sentados con Cristo, viviendo con Cristo. Una vida en el Espíritu no es lo mismo que un culto en el Espíritu. Viviendo con Cristo es muy poderoso. Ya me quiero sentar. Ya con eso, mira, yo me estoy predicando a mí mismo. Ya no quiero vivir solo un culto en el Espíritu. ¿Saben qué quiero? Que cuando termine tiempo profético, este año podamos vivir en el Espíritu. La iglesia de todos los días. Una iglesia que lo vive todos los días, que pasamos de la teoría a la práctica. Posicionados con Cristo es estar sentados con Cristo. Y ¿sabes qué? Vivir con Cristo. Vivir una vida, andar. Siempre se habla de andar, mientras andaban. ¿Se dan cuenta que en la cultura del reino no es un evento, es un proceso? Los discípulos no fueron perfeccionados de un día para otro. Mientras vivían con Cristo, eran perfeccionados. Mientras vivían una vida con Cristo, estar posicionados con Cristo es viviendo con Cristo, viviendo. Algunos dicen, ay, cómo me hubiera gustado a mí vivir en la época de Cristo, haberlo visto cuando le escupió al cieguito en los ojos ahí, haber visto cuando le sacó la moneda al pez ahí, que le dijo al discípulo, vaya. ¿Sabías que hoy nosotros estamos viviendo esa realidad? De eso se trata, vivir en el Espíritu. Hoy podemos vivir con Cristo. Que esa sea nuestra realidad. Yo noté algunas cosas que noto en el vivir con Cristo. Porque el vivir o el andar es la expresión práctica aquí en la tierra de nuestra posición en el cielo. Dime cómo estás posicionado en el cielo y te diré cómo vas a estar viviendo aquí en la tierra. Nuestro andar en la tierra es la expresión práctica de cómo estamos posicionados en el cielo. Cómo estamos viviendo. Cómo vivimos de lunes a lunes es la expresión práctica de cómo está nuestra vida espiritual. No podamos pretender decir, no, pero el domingo en el culto sí, en el domingo en el culto sí todos aquí adoramos. No. Como vivimos es la expresión práctica de cómo estamos posicionados con Cristo. ¿Se está entendiendo? El marco donde se demuestra nuestra posición en Cristo son las relaciones familiares, laborales, congregacionales, interpersonales. Relaciones, porque la cultura del reino son relaciones. Y no nos relacionamos por conveniencia. Yo recién le decía al profeta, su esposa y sus niños, los vi llegar. Hace 2 años en la conferencia en Córdoba, él trajo una palabra muy, muy directa. Pero la relación con los amigos que tenemos en la cultura del reino, no nos relacionamos por conveniencia. Creo que no nos volvimos a hablar. Nos vimos hoy y nos abrazamos como porque yo lo veo y me ven. ¿Sabes qué? El vivir con Cristo, yo no me relaciono con la gente por conveniencia. ¿Qué le puedo sacar? Yo al contrario, lo único que quiero es que Cristo en mí sea reflejado y lo pueda amar y pueda dar y poder dar. Y la mentalidad de dar y de servir y de dar y de servir. Porque si Cristo vino, dice que Él no vino a ser servido, vino a dar y servir. 2 palabras que lo caracterizan: dar, nada más que su vida en rescate por muchos. Entonces, en el evangelio del reino no podemos relacionarnos por conveniencia. ¿Qué le puedo sacar al hermano? Le voy a sacar algo. No, nos relacionamos más bien por revelación de quién es Cristo, de quién es el pastor Will en Cristo. Wow. Cuando yo veo ver la porción de Cristo que Él tiene, vieran que mi amor y mi respeto es más allá de sus errores. Perdón, yo sé que es medio ABC lo que estoy hablando, pero a mí me ministra mucho. Yo me emociono como si estuviera yo solo, pero ay, Jesús. A ver si estamos prestando atención. Sentados con Cristo. Muy bien, las pastoras están atentas.
A veces cuando estaba pastoreando adolescentes, primero heredé un grupo de adolescentes que eran 60 adolescentes y 5 líderes deprimidos. Y claro, porque el ministerio de adolescentes en las iglesias, y más cuando son, ministerio de adolescentes es sinónimo como de problemas. O sea, ay, las hormonas andan todas disparadas. Entonces, a ver, Meni, anda a trabajar con los adolescentes. Pero yo no fui con estrategias, porque a mí hubo un empresario que me regaló mucho dinero y dijo, cómprales mesas de ping pong, mesas de tejo, hockey sobre, no sé cómo es. Ping pong, varias, cómprales un salón lleno de juegos para que los atraigas al culto. Y ahí les predicas. Y él, como no le acepté el dinero, él fue y compró igual los juegos. Por 6 meses no se estrenaron los juegos, porque no sabes qué, Dios me llevó a orar. Y cuando estoy orando, el Señor me dijo, no les enseñas ni reglas. No les enseñes, no se fuma, no se toma, no se baila. Enséñales que se enamoren de mí. Y yo dictaré sus convicciones. ¿Sabes lo que empezó a pasar? Esos 60, y yo no quiero hablar de números, no me gusta hablar de números. Lo que te quiero decir es que una vida con Cristo es más allá que cualquier estrategia. Religiosidad es mantener por fuera, pero por dentro nos morimos. Pero un adolescente que experimenta la riqueza de Cristo no lo para nada. Esos 60 adolescentes en 6 meses llegaron a ser 800 adolescentes. Revolucionaron la zona de la iglesia. Revolucionaron la iglesia. Desafiaron mi teología. Los mocosos de 15 años me dijeron un día, pastor, órenos, ¿qué van a hacer? Vamos a ir a evangelizar proféticamente. Pero si yo nunca les enseñé, sí, usted predicó. Y empezaron a decirme mi sermón. Ah, sí, ok, claro, que a veces yo predicaba cosas que ni yo creo que las creía. Entonces les dije, cierto, ok, vamos a orar. Y les dije, chicos, ¿qué van a hacer? Díganme bien, porque yo tenía miedo, son adolescentes. Era un grupito de 10 adolescentes. Dijeron, vamos a ir a evangelizar proféticamente al shopping, al DOT, un shopping muy importante de Buenos Aires. Ok. ¿Y cómo van a hacer? Pastor, pasamos en vigilia el día de ayer y mira, y me mostraron una lista de cosas que Dios les mostró. Va a haber una persona así, otra acá. Está bien, le dije. Ok, Señor, envíalos, Padre, con bien, los guárdalos. Y le dije, tienen 1 hora y vuelven al culto, A las 18 horas comienza el culto. Acá tienen que estar 1 hora nada más. Sí, pastor. Se fueron. Llegan al patio de comidas del shopping. 10 adolescentes medios tímidos. Entre los 10 adolescentes había una niña de ojos verdes, rubiecita, que es tan tímida que yo nunca había escuchado su voz en el grupo de adolescentes. Porque hay gente muy tímida. Están en todos los cultos, pero no hablaba. Entre los 10 estaba ella. Y se van al patio de comidas y entran al Starbucks. Y están formando la fila para pedir su café. Y la chica esta, que es muy tímida, les dice a los chicos, ¿me acompañan? Dios me dio una palabra, Dios, para ese señor que está ahí. Un señor grande ya, mayor. Y nadie le quiso acompañar. Ella va toda así, tomó. Señor. Y claro, no había un piano sonando de fondo. No había un culto. Era el Starbucks en un patio de comidas. Entonces ella, Señor, sí. Ahora vengo. Se vuelve con sus amiguitos y dice, ay, oren por mí, chicos, oren por mí. Ahí va. Señor, Jesús dice que lo ama tanto que por amor a usted, Dios va a sanar a su esposa que está postrada en la cama con cáncer en los huesos. Se tira de rodillas el Señor en el Starbucks. Imagínate esta escena. Los otros adolescentes se vinieron, rodearon en el Starbucks a ese señor, empezaron a orar por él. Ese hombre lloraba como un bebé en una cafetería, los cajeros, todo así. Porque la gloria de Dios no está reservada para un culto en 4 paredes. Y rompe realidades, rompe esquemas. Pero vivir con Cristo es una vida en el Espíritu. Ya no son reglas. Porque el Espíritu Santo, los que son como hijos del viento son guiados por el Espíritu. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. Y rompen.
No, al Espíritu Santo no le podemos andar diciendo, ¿tienes permiso para moverte una hora? Dale, ahora. Ser dependientes del Espíritu es que Él es capaz de decirte, te vas a detener. Miren lo que me pasó ayer. Yo ayer tenía que haber dormido cuando llegué a mi vuelo de Tierra del Fuego a Buenos Aires. Y Dios me da una carga por una familia. Le llamo a un amigo que se llama Matías. Le digo, Matías, vamos. Fuimos a su casa, humilde. Y en un almuerzo vivimos un culto de 4 horas en esa casa. No había piano. Era orar como familias. Los adolescentes que estaban rebeldes se reconciliaron con Dios. Los hijos de los matrimonios, eran 7 hijos. Y se activaron ministerios. Un adolescente de 15 años, no, yo me fui y él seguía en el piso solo con Dios. Lo que les quiero decir, tiempo profético, Dios te trajo porque necesitamos comenzar a vivir con Cristo, sentados con Cristo. Y yo perdóneme, pero yo quiero vivir con Cristo. Yo quiero mudarme de mi realidad y quiero mudarme a su realidad. Ya estoy terminando. ¿Se quiere ir? No sabe lo que el Señor nos ministra a través de toda esta noche. Resumen de la historia. Me llaman los adolescentes. Pastor, ¿dónde están? Son las 6 y no han venido. ¿A qué no saben dónde están? Estamos en el barrio Mitre. ¿Qué? Un barrio peligrosísimo. ¿Qué? Yo no le di permiso para eso. Pastor, lo que pasa es que, pero usted no entiende. La Lucila le dio una palabra a un señor que estaba ahí. El señor se cayó arrodillado porque su señora estaba a punto de morir. Le habían dado de altas horas para que muera en la casa. Estaba con cáncer. Y nos pidió que vayamos a su casa a orar con él. ¿Sabes qué? Se fueron los adolescentes a su casa. Y cuando llegaron estaba la señora postrada porque le habían dicho, váyase a morir con su familia. Y ahí comenzaron a orar los adolescentes por la señora y se fueron. Fin de la historia. A las 2 semanas la familia, la señora sana, el esposo y los hijos, los nietos, todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque se sanó, no porque era un hombre. Es que cuando el cuerpo de Cristo acciona guiado por el Espíritu, y no se hace culto del milagro. Esos adolescentes no se la creyeron, siguen haciendo su travesura, lo loco. Hay una presencia de Dios tan fuerte. Porque ¿saben qué es Dios que nos tiene aquí? Es Él. Y Él nos está llevando a este entendimiento y a esta madurez en Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Punto número 3 y termino. Mantener firme. Si no aprendí a estar sentado con Cristo, si no aprendí a vivir con Cristo, no puedo pretender en un mundo de crisis estar firmes. Y le voy a decir algo. Se relacionan muy bien estos 3 estados espirituales. ¿Por qué? Frente al Señor estamos sentados. Frente al mundo andamos, vivimos. Y frente al enemigo estamos firmes. Nada me va a mover. Frente al Señor yo me quito la armadura. Escúcheme bien, pastores, líderes, gente que está sirviendo a Dios. Cuando vienen delante de Dios, quítense su armadura. Porque a veces se nos está oxidando. Porque pensamos que siempre dice, estamos en guerra. Pero cuando venimos con Dios, rendimos armas, nos sacamos la armadura. Porque encima, si no te sacas el casco, no vas a escuchar lo que Dios quiere decir. Cuando estás con Dios, ahí te sentás. En el mundo andamos. Y frente al enemigo, firme. Firme con Cristo. Yo quiero dar una diferencia. Porque si estamos hablando de un consumado es, o sea que Dios ya ganó la victoria en la cruz del Calvario, entonces mis armas son defensivas, no atacantes.
Porque cuando ya posesiono el territorio, solo lo estoy defendiendo, lo que ya tengo. Entonces, mantengo firmeza en lo que ya tengo, me pertenece. No me ando peleando, le pico el ojo, le saco el ombligo, le pego un gancho. No, porque ya lo pertenece, pero sí me corresponde mantenerme firme y notificar al diablo si tiene que ser un desalojo. Pero lo que les estoy queriendo enseñar es, cuando no lo poseo, tengo que conquistar. Pero cuando lo conquisto y lo poseo, simplemente tengo que mantener firme, retener lo que tenemos. ¿Se está entendiendo? Eso se trata de permanecer en Cristo. Les pongo un ejemplo. Cuando estábamos por levantar el altar de adoración el 6 de diciembre del 2014, una fecha que quedó grabada en el mundo espiritual y en nuestros corazones. Pero el 2 de diciembre falleció mi mamá. Y los días previos eran bien difíciles para mí, porque por un lado tenía a mi familia diciéndome: estás loco, tu mamá se está muriendo y tú no estás. Y yo iba a orar y yo no tenía dirección de Dios de irme. Es más, al contrario, lo que yo sentía era que yo no tenía que reaccionar emocionalmente, tenía que estar firme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le llamaba a mi amigo Marcos y él me daba una libertad tremenda. Meni, por más de que tú eres parte, vos tenés que ir, te quedás, pero tranquilo. Entonces yo empecé a darme cuenta que dentro de todo el mundo porque la verdad se me estaba desmoronando, ya estaba en sus últimas horas de vida. Y cuando falleció finalmente y me fui a México para ir ya no llegué a despedirme. Llegué uno a veces está preparado para predicar en una conferencia, pero nunca en el velorio de tu mamá. Entonces cuando me paré ahí frente, yo me estaba duchando para irme a la ceremonia. Y yo le dije a Dios: hoy no, le dije, hoy no quiero predicar, hoy no, dame una. Si querés predico en los 5 congresos que vienen, pero hoy no. Y Dios me dijo: sí, porque va a ser una celebración, cuéntales de la fe de tu mamá. Entonces, y me fui. Cuando estoy predicando, ahí Dios me dio este entendimiento que Pablo tiene. Pablo escribe 4 cartas estando preso, escuche. Una a Filemón y otras 3 a las iglesias. Una personal y las otras. Y sabes que en las 4 cartas nunca se definió estando preso. Se definió: estoy en Cristo. Completen mi gozo. Él dijo: estoy en Cristo atravesando prisión, es diferente. Estoy en Cristo. Escuche, estoy en Cristo. Pero estaba tan lleno de Cristo que lo veía en todas partes de Cristo. El que está lleno de Cristo, todo lo que ve lo ve Cristo. Es más, Pablo está preso en una casa alquilada. Hay un soldado custodiándolo así. Y Pablo está así y dice: voy a explicar la armadura, el escudo, el yelmo. O sea, veía a Cristo en todas partes. Bueno, yo me imagino que así fue. Porque cuando él está escribiendo esa carta, está un soldado custodiándolo las 24 horas en una casa alquilada. Completen mi gozo. O sea, el tipo estaba gozoso encima. Completen mi gozo, dice. Porque ¿sabes qué? Él nunca estuvo en prisión. Él estaba en Cristo atravesando prisión. Cuando yo estoy frente al cajón de mi mamá, Dios me dice: tú estás conmigo, en mí, atravesando este duelo. Pero te vas a ir a levantar ese altar porque no estás en el duelo. Las cenizas no se te van a pegar. Estás en Cristo. Yo quiero que se imparta en esta tarde lo que es estar en Cristo. Firmes en Cristo. Delante del Señor sentados. Delante del mundo andamos, vivimos con Cristo. Y delante del enemigo, firmes con Cristo. Firmes con Cristo. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos donde está. Esto es entre tú y Dios. Créeme que yo no te voy a guiar en algo específico. Yo lo que sí siento en obediencia a Dios
es que tú con tus ojos cerrados medites en lo que hoy Dios te está hablando. Hoy vas a escuchar su voz. Nuestro principio de conducta es la cruz, no es el bien y el mal. No es estar pensando qué es bueno, qué es malo, es la cruz. Estar posicionados en Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo. La pregunta es si alguno está en Cristo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Padre, permítenos por medio de tu Espíritu Santo ser posicionados en Cristo. Tú lo posicionaste a Él y en nosotros juntamente con Él. Sentados, viviendo y firmes. Mira, abra sus ojos, una cosita más. Acá en Miami suele llover cada rato, ¿no? Y a veces media hora y parece que era tormenta y deja de llover. Tu posición determina tu condición. Si está lloviendo y tú estás fuera de este recinto, ¿qué va a pasar? Nos vamos a mojar. Porque tu posición determina tu condición. No es que estás en pecado, es que tu posición está determinando tu condición. Señor, para la lluvia. Y capaz que el Señor te dice, estás mal posicionado. Posicionémonos en Cristo esta noche, esta tarde. Yo sentí de Dios que era una palabra direccional, muy básica, pero yo creo que es tiempo que este 2017, qué tremendo, que nuestras agendas se las dispongamos. ¿Qué les parece si ahorita, cerrados los ojos, nos tomamos un momento para tomar estas tres actitudes? Sentémonos delante de Dios, vivamos con Cristo en la vida y permanezcamos firmes en medio de cualquier cosa frente al enemigo. Algunos tendrán que hoy sentarse de vuelta con Dios y decirle, perdóname, pero si mi agenda no es lo que tú quieres, yo acá estoy. Yo no quiero vivir un culto en el Espíritu, quiero vivir con Cristo. Quiero la iglesia de todos los días, como los hechos que no hacían eventos evangelísticos. Su forma de vivir era evangelística. Padre, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los que entienden y reconocen que hoy, mire, yo no quiero hacerlo como forma religiosa, pero me gustaría invitarlos a este altar, no porque el altar es algo especial, al contrario, simplemente es algo profético, que salir de tu silla es como decir, yo voy a ir a posicionarme con Cristo, quiero dejar mi condición que quizás no es lo que Dios quiere, y me quiero... Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¿Sabes qué? Es tiempo de correr a Cristo, de correr al que es más alto que todo. Si es tu corazón eso, yo soy el primero, pero yo te espero aquí en el altar. Los que dicen, Señor, quiero ser posicionado.